Hola queridos nietitos. Bueno, vamos a continuar en estas noches de cuarentena con los cuentitos ya tradicionales que ustedes conocen. Hoy vamos a seguir con mitología griega y vamos a tocar un cuento, pero una historia muy importante, que es una de las aventuras más trascendentales dentro de la mitología griega, que son los viajes de Jasón con los argonautas. Así que vamos a empezar contándolos, así ustedes se enteran de cómo eran estos viajes de Jasón. Un segundito que vamos a acomodar un poco más esto para... A ver, ahí está. Muy lindo, muy bien. Bueno. Hay que acomodarse. Bueno, esta es la historia de Jasón, un héroe griego. Cuentan que su padre fue Esón, quien había heredado el trono de Iolcos en Tesalía, pero también cuenta que su medio hermano Pelias se lo arrebató y por las dudas mandó a matar a toda su descendencia para que nadie le reclamara nada en el futuro. Como ya dijimos, Esón tenía un hijo llamado Jasón, que por entonces era muy pequeño. Para salvarlo de Pelias, su hermano, Jasón, que por entonces era pequeño, su padre lo escondió en la cueva del centauro Quirón. Esto puede parecer raro, pero no lo es, porque Quirón, a diferencia de otros centauros, era famoso por cuidar y criar muy bien a los chicos. Así que Esón dejó a su hijo con él hasta que hiciera grande y pudiera reclamar su derecho al trono. Cuando Jasón se convirtió en un joven fuerte y valiente, emprendió el viaje de regreso a su patria, pero en el camino, mientras cruzaba un río, perdió una de sus sandalias. Esto no parece ser algo muy importante. De hecho, él no se hizo mucho problema y siguió caminando con un pie calzado y el otro descalzo. Hasta que llegó al palacio de su tío, donde la pérdida de la sandalia le trajo unas consecuencias muy importantes. Cuando Pelias lo vio a Jasón, recordó un antiguo oráculo. En él, los dioses le recomendaban cuidarse de quien llegara a su presencia con un pie desnudo. Entonces supo que estaba en peligro, y tan pronto como Jasón le dijo quién era y cuál era el motivo de su vuelta a Iolcos, lo confirmó. Pero Pelias no estaba dispuesto a perder el trono que había robado. Entonces, haciendo uso de su gran astucia, ideó un plan para deshacerse de su sobrino. Le dijo que solo le devolvería el trono si recuperaba el vellocino de oro, que estaba en las lejanas tierras de Cólquide, en el reino de Eetes. Por supuesto que esto era un engaño para liberarse de Jasón, pues el viaje era imposible. También era imposible recobrar el vellocino custodiado por un fiero dragón, y más imposible todavía iba a ser su regreso. Jasón conocía muy bien la historia de Frixo y de su hermana Hele. También sabía cuál era el origen del vellocino de oro y a dónde había ido a parar, porque esta es una historia que ya se contaba en aquella época. Por eso, el pedido de Pelias le pareció un abuso, pero como no tenía otra alternativa, aceptó la propuesta. De inmediato Pelias le ordenó a Argos, un famoso constructor de navíos, que hiciera una gran nave, lo suficientemente fuerte como para soportar semejante viaje. Aunque su intención parecía buena, realmente no lo era. La prueba es que en secreto también le ordenó que usara clavos pequeños
para que el barco no resistiera la presión del mar y se hundiera a poco de zarpar. Pero Argos no le hizo caso y construyó la nave siguiendo los consejos de la diosa Atenea, que estaba decidida a ayudar a Jasón. Por eso resultó una nave espléndida, la llamaron Argo, en honor a su constructor y porque en griego esta palabra significa veloz. Era muy rápida, muy grande y su mástil construido con un trozo de madera regalado por Atenea. Podía hablar y hasta hacer profecía. Mientras Argos completaba su trabajo, Jasón invitó a participar del viaje a los jóvenes más valerosos de Grecia. Y como estos aceptaron, la tripulación del Argo, a quien llamaron argonautas, fueron los mejores 49 héroes griegos. A partir de Jasón, le rogó a Apolo que los guiara hacia su destino y luego los llevara de vuelta a Grecia con estas palabras: ojalá nos sople un viento suave con el que vayamos en calma a través del mar y regresemos sanos y salvos a la patria. Pero no todo iba a ser tan simple. Un viaje sin igual se llama esta parte de este capítulo. Al día que Jasón y los 49 argonautas partieron, los dioses y las diosas contemplaron desde el Olimpo la nave y al grupo de hombres que lo conducían y los mejores que podía encontrarse sobre la tierra. La espuma marcaba un ancho camino y el Argo, empujado por una suave brisa, se alejaba de la costa con sus velas desplegadas. La distancia hasta la Cólquide era enorme, así que los argonautas pasaron muchos días navegando, atravesaron Tracia y la isla de Nelmons, a veces remando y otras impulsados por el viento, y bordeando la costa de Misia, llegaron a la tierra de los dolinos, donde los recibieron con hospitalidad. Pero cuando estaban saliendo del puerto para continuar su ruta, fueron atacados. Unos gigantes con 6 brazos les bloquearon el paso, lanzándoles unas rocas inmensas desde lo más alto de una isla vecina. Los argonautas no estaban dispuestos a dejarse vencer por esos monstruos, así que pelearon hasta que resultaron victoriosos y pudieron seguir hacia el mar abierto. Sin embargo, por la noche los vientos cambiaron e hicieron que regresaran al mismo lugar del que habían partido. Entonces la oscuridad produjo un fatal malentendido. Los doliones no reconocieron a los argonautas y los argonautas tampoco reconocieron a los doliones. Cada uno creyó que los otros eran enemigos y se enfrentaron en una lucha sangrienta, hasta que al amanecer los dos bandos comprendieron el error, pero ya era demasiado tarde y todos lloraron a los compañeros caídos en la pelea. El viaje continuó como estaba planeado, tocando muchos puertos y dejando atrás otros tantos reinos, hasta que un viento muy fuerte empujó la nave hacia la tierra de Amico, el altanero rey de los bebrices y el más soberbio de los humanos. Este rey aplica una regla terrible a los extranjeros. Nadie podía alejarse de su reino si antes no boxeaba con él, y muchos habían muerto en esa pelea. Cuando el Argo llegó a su puerto, Amico se acercó y le dijo, lleno de orgullo: «Escuchen, vagabundos del mar, no está permitido que ningún extranjero deje mis tierras sin que antes cruce sus puños con los míos. Así que elijan al mejor para que peleemos a puñetazo». Los argonautas se indignaron, pero no tenían otra salida y eligieron a Polideuces. Polideuces
hijo de Zeus, era joven, hermoso como las estrellas que aparecen en el cielo al atardecer, y comparado con él, Amico parecía el hijo monstruoso del destructor Tifón. Los dos se vendaron las manos y comenzó la lucha. El rey de los Bébrices avanzaba para atemorizar a su contrincante, pero el joven lo esquivaba con habilidad, mientras descubría cuál era su parte más débil. Las mejillas, las mandíbulas y los dientes de los dos resonaban por los golpes, sus frentes chorreaban sudor y el cansancio los dominaba, pero seguían luchando como toros embravecidos hasta que Amico le dio un fuerte puñetazo a Polideuces. Este resistió el ataque y a su vez lanzó un golpe tan violento que Amico cayó de rodillas, agonizando. Entonces los Bébrices atacaron a Polideuces, pero los demás argonautas lo defendieron con sus espadas. La lucha fue feroz hasta que Bébrices se dieron por vencido y huyeron. Desde allí los héroes partieron hacia el turbulento Bósforo. Fue cuando una ola alta, como una montaña altísima, cayó sobre la nave. Habrían naufragado si no hubiese sido por la habilidad de Tifis, el timonel de Largo. Gracias a él siguieron navegando hasta que otro día llegaron a Bitinia. La ayuda de Fineo viene ahora. En Bitinia vivía Fineo, un famoso adivino que parecía un inmenso castigo. Interpretando los augurios, había revelado a todos los hombres, incluso el pensamiento de Zeus. Esto no le gustó nada al padre de todos los dioses, pero eso lo condenó a una larga vejez y le envió una nube sobre los ojos que lo dejó ciego. Tampoco le permitiría comer y cada vez que se disponía a hacerlo aparecían las arpías. Estos seres monstruosos le sacaban el alimento de la boca y de la mano con sus garras y solo le dejaban una pequeña parte como para que siguiera vivo y no muriera de hambre. Apenas oyó hablar de la llegada de Argos, Fineo supo que esos eran los marinos que iban a liberarlo de su suplicio, porque así se lo habían enunciado las profecías. Cuando se encontraron y Fineo les contó su historia, los héroes decidieron ayudarlo. Debían terminar con las malvadas arpías en cuanto volvieran a aparecer por ahí, y no tuvieron que esperar mucho. Apenas se hizo la hora de comer y Fineo tocó los alimentos, las arpías se lanzaron como rayo para quitárselos. Se comieron todo y salieron volando, pero detrás fueron los dos hijos de Bóreas, que, como buenos hijos del dios del viento, eran hábiles en el vuelo, y ya estaban a punto de alcanzarlas cuando se les apareció la veloz diosa Iris y les dijo: no está permitido que golpeen con sus espadas a las arpías. Si las dejan huir, yo les juro que ellas no volverán a acercarse a Fineo. Los hijos de Bóreas aceptaron el trato, regresaron junto a sus compañeros. Las arpías se hundieron en una gruta de la isla de Creta, e Iris subió al Olimpo con sus rápidas alas. De este modo los argonautas liberaron a Fineo, y él, en agradecimiento, les indicó lo que debían hacer para llegar al reino de Eetes. Pronto se encontrarán con las dos rocas chocantes, anunció el anciano. Hasta hoy nadie ha podido escapar de ellas, porque no están fijas en el fondo del mar, sino que se mueven y chocan una contra la otra. Ustedes deberán atravesarlas, así que presten mucha atención a mis consejos. Primero, lancen una paloma. Si pasa entre las rocas chocantes, sana y salva, no esperen ni un minuto, remen con todas sus fuerzas para hacer el mismo camino. Pero si las rocas
atrapan a la paloma, regresen inmediatamente. Hay que prestar atención a lo que anuncian los inmortales, y si ellos quisieran, no escaparían a la muerte, aunque largo fuera de hierro. Pero si evitan que las rocas chocantes los aprisionen y llegan a salvo al Ponto, sigan navegando. Fineo les marcó la gruta que debían tomar, nombrando los mares que atravesarían, las costas que iban a bordear y los reinos que encontrarían a su paso en su lugar en el largo viaje, hasta que terminó diciendo: llegarán a una isla desierta en la que deberán alejar un sinnúmero de pájaros malvados que atacarán al que se acerque. Pero no teman, pues una diosa los ayudará a librarse de ellos. En esta isla también encontrarán a 3 jóvenes que serán sus guías. Con ellos continuarán el viaje hasta llegar a destino, el reino de Etes. Avancen con la nave hacia la costa. Desde allí verán la ciudad y el bosque de Ares, donde un dragón, un monstruo de aspecto horrible, vigila al vellocino de oro sin dormir ni de noche ni de día. Mientras lo escuchaban, los argonautas permanecieron en silencio, pensando, asustados por lo que le esperaba, hasta que habló Jasón. Anciano, te agradecemos nos haya dicho cómo continuar nuestro viaje en la tierra de Etes, pero ¿cómo haremos para regresar a salvo nuestra patria? Fineo respondió que una vez que cruzaran las rocas chocantes ya debían estar tranquilos, porque Eras y los otros dioses los guiarían en el viaje de vuelta, y ya no quiso hablar más por temor a molestar a Zeus con tantas revelaciones. El cruce de las rocas chocantes. Vamos a ver. A la mañana siguiente los argonautas cazaron la paloma y zarparon. La diosa Atenea los acompañó desde una nube con la intención de ayudarlos. Avanzaban con mucho temor mientras la corriente rugía por debajo de la nave y se oía el estrépito de las rocas al estrellarse. En eso dieron vuelta en un recodo y el corazón se les paralizó. Allí estaba el estrecho formado por las rocas, por esas rocas chocantes. Entonces, tal como había dicho Fineo, soltaron la paloma y todos la siguieron con los ojos. La paloma voló entre las 2 rocas y éstas chocaron, una contra la otra. Una gran ola quedó atrapada entre ellas y saltó hacia arriba, como una nube. El mar resonó y la corriente hizo girar la nave. En su espantoso movimiento, las rocas rozaron las plumas de la cola de la paloma, pero ella había logrado escapar ilesa, mientras los marinos daban gritos de triunfo. Como después del choque de los peñascos volvían a separarse, los argonautas aprovecharon para avanzar por ese pasadillo cambiante. Remaban llenos de temor, pues el agua los envolvía como una muerte de la que no se puede escapar. Hasta que de repente una ola enorme se alzó frente a ellos. Parecía que, al caer, iba a hundirlos y los argonautas encogieron su cabeza como hacemos todos cuando creemos que algo va a golpearnos. Pero Tifis, firme en el timón, alcanzó a desviar el largo. Entonces la ola rodó bajo la nave, la levantó y la empujó hacia adelante. Al grito de ¡Alala!, los héroes remaron con todas sus fuerzas y una nueva ola lo arrastró entre las chocantes. Las rocas zumbaron a sus costados y el navío estuvo a punto de quedar aprisionado entre ellas. Pero Atenea movió una de las rocas con su fuerte mano izquierda y con la derecha empujó a largo para que atravesara el estrecho. La nave surcó las aguas como una flecha y se puso a salvo. Desde ese momento, las rocas chocantes,
quedaron una frente a la otra, plantadas en aquel lugar para siempre, porque así había sido predestinado por los dioses cuando alguna nave lograra cruzar entre ellas. Los argonautas respiraron aliviados, pues sentían que había escapado de la muerte, y Tifis dijo: creo que Largo es indestructible. Y como vaticinó Fineo, si ya logramos atravesar las rocas chocantes, no habrá ningún peligro que no podamos enfrentar más adelante. Viene ahora el capítulo de la isla de los pájaros. El viaje continuó como Fineo había anunciado, hasta que llegaron a la caverna de Hades. Desde allí brota el soplo helado de la muerte, convertido en una escarcha blancuzca que no se derrite ni con el sol del mediodía. Allí también está la fuente de la que nace el río Aqueronte, que ruge desde la cumbre y cae hacia el mar por una profunda garganta. Cruzaron a remo el Aqueronte y después tendieron las velas con confianza, pues el viento soplaba a favor. Y una vez que se hincharon, avanzaron con largo trecho. La nave llegó al mar con gran impulso, como un halcón que despliega sus alas y se desliza firme y serenamente. Pasaron Sésamo, los montes Eritinos y Citoro, doblaron el cabo Carambis y después llegaron a la comarca de las Amazonas. Si hubieran desembocado en ese puerto, habrían peleado con ella, pues no son muy amigables, pero Zeus quiso que un viento favorable los hiciera seguir de largo, hasta que se acercaron a una isla desconocida. Allí un ave se lanzó desde lo alto sobre Largo y disparó una pluma afilada. La pluma se clavó en el hombro de uno de los argonautas. Inmediatamente después apareció un nuevo pájaro, pero otro argonauta le lanzó una flecha que dio en el blanco y lo hizo caer. Entonces Jasón le dijo a sus camaradas: estas aves nos anuncian que ya estamos cerca de las tierras de Etes, como dijo Fineo. Pero no creo que solo con las flechas logremos ahuyentarlas y desembarcar. En ese momento, otra de las predicciones de Fineo se cumplió. La resplandeciente diosa Aglaya, que derrama la gracia de la inteligencia sobre los mortales, le habló a Jasón al oído. Ya tengo un plan, continuó el héroe después de recibir los consejos de Aglaya. La mitad de nosotros cubrirá la nave con los escudos, mientras la otra mitad remará hacia la tierra. Al mismo tiempo gritemos para que los pájaros se asusten con el ruido. A todos les gustó el plan y lo pusieron en práctica. Como las tejas que se colocan para proteger la casa de la lluvia, así cubrieron la nave con los escudos, y el griterío alejó a las aves, aunque eran miles, y también fueron miles las plumas que llovieron sobre los argonautas cuando los pájaros cruzaron el cielo. Sin embargo, ninguna dio en el blanco. Pero ¿qué otra cosa habían predicho Fineo sobre el desembarco de los argonautas en ese lugar? Que allí conocerían a 3 jóvenes que iban a serles de mucha ayuda, y así sucedió. En esa isla se encontraron con los 3 hijos de Frixo, el que siendo niño había volado sobre el carnero de oro. Los 3 jóvenes habían salido del reino de Etes el día anterior. Navegaban muy cerca de la isla de los pájaros cuando Zeus hizo que soplara el viento y que el mar se embraveciera. Era de noche y una negra nube cubrió el cielo, ocultando las estrellas. La neblina lo envolvió todo.
Las olas arrastraron la nave de los hijos de Friccio. La furia del viento le arrancó las velas y terminó partiéndola por la mitad. Pero la fortuna hizo que lograra agarrarse de un madero, de esos que flotan después que un barco se destroza, y las olas y las ráfagas del viento lo llevaron hacia la isla. A la mañana siguiente, cuando se encontraron con los argonautas, los hijos de Friccio le suplicaron que los socorrieran, y Jasón, viendo que se cumplían las profecías de Fineo, les ofreció todo lo que necesitaran, pero les pidió que les informaran quiénes eran. Uno de ellos le respondió así: somos los hijos de Friccio, el que llegó desde Grecia cabalgando en un carnero de oro. Este recibió a nuestro padre y le ofreció como esposa a su hija Calcíope, que es nuestra madre. Sin duda los dioses habían favorecido ese encuentro, así que Jasón les dio ropa y celebró un banquete en su honor, como era de costumbre. Después les dijo: si lo desean, pueden acompañarnos. Nosotros vamos hacia el reino de Etes en busca del vellocino de oro. Los náufragos se asustaron al escucharlo. Sabían que si los extranjeros estaban dispuestos a llevarse al vellocino, no serían bien recibidos por su abuelo. Por eso, el mayor de los hijos de Friccio les advirtió: amigos, deben saber que Etes no querrán darles el vellocino de oro, ni tampoco les resultará fácil apoderarse de él, pues lo vigila un enorme dragón que nunca duerme. Al oír semejante dificultad, los argonautas se empalidecieron, pero Jasón respondió con mucho optimismo: no te preocupes, si no nos da el vellocino de oro amistosamente, se lo sacaremos por la fuerza. Apenas se despertaron a la mañana siguiente, izaron las velas y se alejaron de la isla de los pájaros, siguiendo los consejos de los hijos de Friccio. Por la noche llegaron a la desembocadura de un río. Como había dicho Fineo, desde allí se veía la ciudad de Etes y el bosque del dios Ares, donde el dragón custodiaba el vellocino. Jasón derramó en las aguas del río gotas de dulce vino en honor a Gea y de los dioses locales, pues todos discutieron y tomaron una decisión: irían al palacio a la mañana siguiente. Mientras tanto, ocultaron la nave en un pantano cerca de la costa y durmieron en ella. Bueno, ahora aquí terminamos porque próximamente, en el próximo videíto, vamos a continuar con el reino de Etes. Una pausa y continuamos.